Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día maravilloso. Yo estoy aquí súper emocionado de compartir con ustedes un tema que créanme ha estado en boca de todos, y es que hoy vamos a sumergirnos en el mundo de uno de los actores más populares del momento. Y digo del momento porque la popularidad de este hombre no para de crecer, Can Yaman. Pero no vamos a hablar de sus nuevos proyectos ni de sus romances, sino de algo un poco más misterioso. Hoy vamos a desentrañar un aspecto que el propio Can Yaman, en algún momento de su carrera, desearía olvidar. Intrigante, ¿verdad? Vamos a hablar de algo que quizás no siempre ha sido del agrado del propio actor, y que forma parte de su pasado. Un nombre, una etapa, que si pudiera, quizás borraría de su historial. Así que prepárense para un viaje lleno de sorpresas, revelaciones y, por supuesto, todo el encanto que rodea a este hombre. Antes de empezar, y como siempre, no puedo dejar de pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Can Yaman y ese nombre que quiere olvidar. Y por cierto, antes de que se me olvide, recuerden que este es un canal donde nos gusta debatir, compartir opiniones y sobre todo, divertirnos. Así que siéntanse libres de dejar sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Can Yaman, para quienes no lo conocen, es un actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Con su carisma, su talento y esa apariencia física que, bueno, ya saben, es innegable, ha logrado construir una carrera meteórica. Hemos visto su evolución, desde sus primeros papeles hasta las grandes producciones internacionales en las que participa actualmente. Pero como todos, Can también tiene un pasado. Un pasado que en ocasiones puede ser un poco incómodo. Y es precisamente ese pasado del que vamos a hablar hoy. Para entenderlo a fondo, debemos desenterrar la historia y el contexto de su ascenso a la fama. La trayectoria de Can Yaman, como la de cualquier artista, es una amalgama de éxitos y desafíos, de aprendizajes y sí, de ciertas experiencias que uno preferiría dejar atrás. Hoy nos adentraremos en ese terreno, sin ánimo de juzgar, sino de comprender el recorrido que lo ha llevado a la cima. *** El viaje a la fama, los primeros pasos en Turquía ***. Can Yaman, cuyo nombre completo es Candivit Yaman, nació el 8 de noviembre de 1989 en Estambul, Turquía. Desde una edad temprana, mostró interés por las artes y la actuación. Sin embargo, antes de convertirse en la estrella que conocemos hoy, Can tuvo que recorrer un camino lleno de estudios y formación. Graduado en la Universidad de Yeditepe, Can obtuvo un título en Derecho. Ejercer la abogacía, aunque le brindaba estabilidad, no satisfacía sus verdaderas pasiones. La chispa de la actuación lo atraía con fuerza, y finalmente decidió perseguir sus sueños. Fue en Turquía donde comenzó su andadura profesional. Las series de televisión turcas son conocidas por su popularidad, no solo en el país, sino también en diversos mercados internacionales. Para un actor en ciernes, participar en estas producciones era una oportunidad de oro para aprender, adquirir experiencia y, sobre todo, darse a conocer. Los primeros papeles de Can, como suele suceder, fueron en producciones de menor envergadura. Aunque estas series le sirvieron como plataforma de lanzamiento, es innegable que con el tiempo, el actor ha evolucionado enormemente. Los personajes que interpretó en sus inicios, si bien formaron parte de su desarrollo, no siempre reflejaban la imagen sofisticada y pulida que proyecta actualmente. *** El nombre que genera debate, análisis de sus primeras producciones ***. En el mundo del espectáculo, especialmente en la televisión, es común que los actores jóvenes participen en una amplia gama de proyectos. A menudo estos primeros trabajos no gozan de la misma calidad o presupuesto que las producciones de mayor éxito. Para un actor en sus inicios, cualquier oportunidad es valiosa, ya que le permite perfeccionar su técnica y ganar visibilidad. En el caso de Can Yaman, sus primeros papeles se encontraron en series y telenovelas que con el tiempo han sido objeto de debate y, en ocasiones, de críticas. No se trata de señalar o juzgar, sino de analizar las razones por las cuales estas producciones generan diferentes reacciones en el público. ***. La evolución del actor ***. Uno de los aspectos más evidentes es la evolución del propio Can. Como cualquier profesional, ha crecido y mejorado con el tiempo.
Sus primeras interpretaciones, aunque válidas en su momento, carecían de la experiencia y el dominio que ha adquirido a lo largo de los años. La técnica actoral, la expresión corporal, la modulación de la voz, todo ha sido pulido y perfeccionado. La calidad de las producciones no todas las series turcas tienen el mismo presupuesto o nivel de producción. Algunas producciones iniciales de Can, aunque importantes para su carrera, quizás no contaban con la misma inversión en vestuario, maquillaje, escenarios o postproducción que las producciones actuales. Esto inevitablemente se refleja en la calidad general del producto final. El impacto de las redes sociales. Las redes sociales han transformado la forma en que consumimos contenido y opinamos sobre él. Los usuarios pueden expresar sus críticas de forma instantánea y masiva. En el caso de Can Yaman, las primeras producciones han sido objeto de memes, comentarios y comparaciones con sus trabajos actuales. Si bien la crítica es parte del juego, a veces puede ser dura e implacable. La imagen pública y la marca personal. Can Yaman, como actor de éxito, ha construido una imagen pública muy cuidada. Su estilo, su apariencia física, su profesionalismo, todo está pensado para proyectar una imagen atractiva y sofisticada. Las producciones del pasado, en ocasiones, no encajan con esa imagen, lo que genera un contraste que puede ser incómodo. ¿Cuáles son, entonces, los roles y series que hipotéticamente podrían ser el nombre que quiere olvidar? Si bien no vamos a enumerar nombres específicos de series o personajes, sí podemos analizar los tipos de roles que podrían entrar en esta categoría. Personajes poco complejos. En sus inicios, Can interpretó roles que podrían ser descritos como planos o estereotipados. Personajes que no ofrecían la misma profundidad y complejidad que los que ha interpretado en producciones posteriores. Producciones de bajo presupuesto. Algunas series en las que participó contaban con presupuestos limitados, lo que se reflejaba en la calidad de la imagen, el vestuario y la puesta en escena en general. Personajes con un estilo diferente. La moda, los peinados y el estilo en general han evolucionado mucho. Los roles iniciales de Can podrían mostrar una imagen que para los estándares actuales podría parecer anticuada o poco sofisticada. El peso de la fama, la presión mediática y las críticas. La fama conlleva una gran responsabilidad y, a menudo, una exposición constante a la crítica. En el caso de Can Yaman, su éxito internacional ha atraído a la prensa y a los medios de comunicación. Todo lo que hace y dice es analizado y comentado. La lupa mediática. Cada detalle de su vida, desde sus romances hasta sus aficiones, es objeto de interés. Cualquier error, declaración o imagen del pasado puede ser amplificado y utilizado para criticarlo. El escudriñamiento del pasado. Las redes sociales y los medios no olvidan. Las primeras producciones de Can, aunque sean de hace varios años, siguen siendo objeto de debate y análisis. Comparar su trabajo actual con el pasado puede ser inevitable y a veces injusto. La presión por mantener la imagen. Can Yaman ha construido una imagen muy cuidada y profesional. Mantener esa imagen requiere un esfuerzo constante y una atención meticulosa a los detalles. Cualquier desliz puede ser interpretado negativamente. La resiliencia y el enfoque en el futuro. ¿Cómo ha manejado Can Yaman la situación? Ante esta situación, Can Yaman ha demostrado una gran madurez y profesionalismo. En lugar de evadir su pasado, ha optado por una estrategia constructiva. Mirar hacia adelante. Ha priorizado su trabajo actual y futuro. Ha elegido proyectos de calidad, con guiones sólidos y equipos profesionales. Enfoque en la mejora continua. Ha seguido formándose y perfeccionando su técnica actoral. Rodearse de un buen equipo. Ha construido un equipo de trabajo que lo apoya y lo ayuda a tomar las mejores decisiones. Tomar el pasado como experiencia. Ha aceptado su pasado como parte de su historia. No se avergüenza de sus inicios, sino que los ve como una valiosa experiencia de aprendizaje.
Asterisco 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 mantener la profesionalidad asterisco asterisco a pesar de las críticas, ha mantenido una actitud profesional y respetuosa. No se ha dejado influenciar por las opiniones negativas. Asterisco asterisco el verdadero significado del nombre que quiere olvidar, asterisco asterisco. En realidad, el nombre que quiere olvidar no es un nombre específico, sino una metáfora de las experiencias que ha vivido en su carrera. Es el camino que ha recorrido con sus aciertos y errores. Es el aprendizaje que ha obtenido a lo largo de los años. El pasado, aunque a veces pueda ser incómodo, es fundamental para comprender el presente. El recorrido de Can Yaman es un ejemplo de cómo la perseverancia, el trabajo duro y la inteligencia emocional pueden llevar al éxito. Asterisco asterisco el legado de Can Yaman, más allá de la apariencia física asterisco asterisco. Es importante recordar que Can Yaman es mucho más que una cara bonita. Es un actor talentoso que se esfuerza por ofrecer interpretaciones de calidad. Su éxito no se basa únicamente en su atractivo físico, sino en su profesionalismo, su dedicación y su capacidad de conectar con el público. Asterisco 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 el talento actoral asterisco asterisco Can ha demostrado su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes, desde los más románticos hasta los más dramáticos. Asterisco 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 la profesionalidad asterisco asterisco siempre se ha mostrado comprometido con su trabajo y respetuoso con sus compañeros y el equipo de producción. Asterisco 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 el carisma asterisco asterisco tiene una gran capacidad para conectar con el público, tanto en la pantalla como en persona. Asterisco 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 el compromiso con el trabajo asterisco asterisco se dedica por completo a su profesión y siempre busca mejorar y aprender. Asterisco asterisco conclusión. El pasado como escalón hacia el éxito asterisco asterisco. En conclusión, el pasado de Can Yaman, con sus desafíos y aprendizajes, ha sido fundamental para construir su exitosa carrera. El nombre que quiere olvidar no es más que una etapa en su evolución, una parte de su historia que le ha permitido crecer y convertirse en el actor que es hoy. Can Yaman ha demostrado ser un ejemplo de resiliencia, profesionalismo y madurez. Ha sabido lidiar con las críticas, mantener su imagen y enfocarse en su futuro. Y eso, al final, es lo que importa. Asterisco asterisco preguntas para el debate y comentarios finales asterisco asterisco. ¿Qué opinan ustedes sobre el pasado de Can Yaman? ¿Creen que ha sido justo el trato que ha recibido por sus primeras producciones? ¿Consideran que ha evolucionado como actor? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Recuerden que este es un espacio para compartir, debatir y sobre todo, divertirnos. Y ahora antes de despedirme quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.